Antes de empezar, recuerden que estas historias no son de mi autoría, todos los créditos van para su respectivo creador y el link original estará en la descripción del video. Prólogo. Actualización. Este capítulo no habría sido posible sin la ayuda de @anomnique217, síganlo en Wattpad. En un mundo azul y verde que recuerda a la Tierra, yacen las diferentes culturas y personas que habitan la roca que muchos consideran su hogar. Lejos del ajetreo y la lucha cotidiana de las naciones que compiten por el poder y el control, yace un hombre que simplemente intenta sobrevivir. Un autoproclamado anciano cuando apenas tiene 30 y tantos años. Prácticamente toda una vida en comparación con quienes viven en tierras lejanas. Sudando mares por el calor de la ciudad costera de California, se secó la frente con la chaqueta y el guante. Respiró hondo, pensando que su atuendo no era la mejor opción para un día caluroso, pero el sol ya se había puesto y el frío comenzaba a hacerse sentir. Se quitó el guante y buscó en qué dedo tenía la llave. Con la otra mano, desenroscó el dedo índice y reveló la llave de su casa. Abrió la puerta y entró para encender la luz. Se encontró con una escena familiar. Una gran sala de estar dividida en dos, con la pila de cosas aún sin desempaquetar a la vista. Cerró la puerta y suspiró, pensando que tal vez ya no valían nada. Subió las escaleras de madera, acarició la barandilla y entró en su habitación. Miró a su alrededor y encontró su equipo de videojuegos, un ordenador de pantalla ancha y un disco duro que brillaba en la oscuridad. Caminó por la habitación y encontró la cesta que guardaba junto a la ventana. Se quitó la chaqueta y la dejó allí. Optó por tirar el gorro y los guantes sobre la cama. Se acercó al vestido que guardaba junto a la cama doble. Miró una foto suya con otra persona de hacía tiempo. Respiró hondo, volvió al ordenador y se sentó en la silla, que probablemente había roto al reclinarse en posiciones extrañas. Encendió el disco duro y el ordenador para que se calentaran. Cogió un casco con visera cuadrada. Recorrió con el pulgar las palabras de su prima Angela, escritas en el lateral. Se puso el casco. Presionó el botón de encendido lateral, ya que el cable estaba conectado al hardware. Se recostó, cerró los ojos y respiró hondo. Deseaba abrirlos y volver al personaje que le había parecido genial al principio. Pero a lo largo de todos estos años, se mantuvo fiel y devoto a la raza. Claro que estaba bien informado sobre otros temas, ya que era lo que se publicaba. Pero este personaje en particular resonó con él durante bastante tiempo. Ser el último de su especie tras una tragedia devastadora. Incluso perder un brazo. Algo con lo que podía identificarse. Además de ser genial ser un dinosaurio montado sobre otro dinosaurio y una mano brillante. Suspiró pensando en cómo esa premisa tenía que terminar para impulsar otra iteración de fantasía y renovar las ventas del modelo. Abrió los ojos y vio que estaba sentado en un trono de oro y marrón. Miró una gran alfombra roja extendida frente a él. Tamborileó con los dedos en su asiento, se levantó y caminó hacia adelante. Revisó sus estadísticas y la etiqueta de su personaje en su servidor, que había sido modificado y comprado con DLC y paquetes de expansión. Descubrió que aún conservaba el nombre de Crocar. Emprendió su viaje para encontrar a los señores y héroes que tenía en su castillo. Los demás tal vez no llegarían a tiempo. Crocar, así que así termina, 116 años en Warhammer 3, todo para acabar. Crocar pensó en voz alta mientras salía de su sala del trono y se dirigía al balcón para contemplar su gran obra. Pirámides enteras de oro y piedra, con arcos de gigantescos cristales azules que se elevaban y descendían. Islas creadas de roca y tierra flotaban alrededor de las torres doradas, sirviendo de conductos para conectar las ciudades gracias a la red geométrica. Cobró vida cuando los arcos de energía azul impactaron su cristal para atraer a todos los que había reclutado durante sus largos años. Respiró hondo, pensando que era difícil aceptar que todo esto tuviera que desaparecer. Incluso después de todos los tropiezos y dificultades que el equipo de Creative Assembly y Game Workshop había superado para crear este juego. Apartándose del balcón y dirigiéndose a la sala del trono, rememoró todo el trabajo al que había dedicado su vida. Cada gramo de mineral, madera, oro y piedra había sido dedicado a su imperio. Desde los grandes eventos crossover, hasta la compra de miniaturas de cada raza, pasando por la organización de partidas, la participación en torneos e incluso la adquisición de libros de la Biblioteca Negra de Warhammer 40K y Fantasía. Todo esto, y los creadores simplemente lo destruyeron por avaricia. Otra vez. Sintió una ira ardiente y furiosa al ver el escenario en plena explosión. Al parecer, el desastre del fin de los tiempos no les había enseñado nada. Ni siquiera la política de tolerancia cero que dejaría a los creadores de fanfiction sepultados bajo la amenaza de demandas.
Se frotó la cabeza porque no había nada que pudiera hacer. Era viejo, estaba cansado, ya había pasado por esto antes y prefería pasar su último día en el trono antes que quejarse en el foro como la última vez. Al entrar en la sala del trono, sonrió al encontrar a su compañero de toda la vida y su montura, Grimlock. Un gigantesco tiranosaurio rex rojo con manos funcionales, a diferencia de los muñones que se ven en la arqueología real. Yacía junto al trono, que servía de puerta de entrada a los niveles superiores e inferiores de la ciudad. Le hubiera gustado bajar a los pisos para visitarlos, pero sentía que se le acababa el tiempo. Sentado en su trono, se recostó como en casa. Abrió su bandeja de entrada y vio que sus seguidores se dirigían a la pirámide para ser teletransportados. También leyó el mensaje enviado a la comunidad de jugadores activos. Tenían su propio mundo jugando la expansión Immortal Empire. A veces invitaban a otros a jugar en su mundo, que pronto sería eliminado. Estimado jugador, este será el último correo que recibirá. Como probablemente ya sabe, vamos a eliminar este juego. Le pedimos disculpas si esto le ha causado algún inconveniente, pero le agradecemos su lealtad. El juego se eliminará cuando el temporizador llegue a las 24. Gracias por su fidelidad. Terminó de leer el correo por 10ª vez, intentando descifrar el mensaje, pero negó con la cabeza. No había ningún plan maestro, solo era otra estafa. Golpeando su trono, apartó la vista del tablón de mensajes y encontró a quien consideraría su mejor amigo. Aunque tenía tendencia a vagar mucho, Nakai el vagabundo se materializó ante sus ojos. Aunque sus amigos eran solo PNJ, personajes no Jagebels, los controlaba en sus batallas. Aún así, los consideraba amigos. Un poco triste, pero su experiencia con amigos de la vida real que no fueran de su familia había sido decepcionante hasta el momento. Especialmente con Jeffrey. Él y Pepe que eran casi 1 contra 1, pero al menos a veces lograba controlarlo. Sacudiéndose eso, miró a Nakai el errante, que ocupaba su lugar en el pasillo. Un gran cocodrilo, o Croxigor en la terminología de este mundo de juego. Un poderoso guerrero de 11 pies de altura, cubierto de cicatrices de batalla, fruto de ser el único superviviente, igual que él. Sin embargo, le cuesta un poco asentarse. Siempre se mueve donde se le necesita. Esto lo convierte en el martillo de los hombres lagarto, empuñando una espada de mango largo conocida como la espada sagrada de Quetzal, bendecida por su dios de la guerra, Quetzal. El siguiente en teletransportarse fue el ser conocido como el Gran Lagarto Blanco. El mayor hombre lagarto, o Saurus, según la definición de este mundo, que se recuerde. Gor-Rock. El escudo de Itza y defensor personal del señor Kruak. Al notar que Kruak no estaba allí, debía estar en otro lugar, probablemente negándose a obedecer la orden, ya que le sería imposible abandonar la ciudad de Itza, pero no importaba. Su otro amigo llegó hasta aquí, imponente y de 2,40 metros de altura. Su instinto lo guió, pues era el guardián del templo más famoso del viejo mundo. Su poderosa masa de Ulamak, de color esmeralda y con un borde dentado en la parte frontal, la empuñaba con la mano derecha. A su izquierda se encontraba el escudo de los eones, de una magnitud inmensa, forjado con el corazón de las montañas de fuego. Se necesitaron docenas de Croxigors para extraer el material y cientos de generaciones de artesanos skink para tallarlo. Tenía forma de media luna, con el símbolo de los hombres lagarto en la superficie plana, un borde de metal dorado y 2 afiladas puntas que representaban los dientes del escudo. El material original, también tallado como dientes, se encontraba en la parte inferior del escudo. Finalmente, el último en llegar fue un mago sapo rojo gigante, sentado en un trono flotante, con un imponente sombrero de piedra y 2 amuletos solares junto a su frente. Con los ojos brillando como el sol, se sentó en su silla para ocupar su puesto como el alto jefe de astrología y de todas las escuelas de magia conocidas. Sin embargo, perdió su puesto, ya que la diplomacia de los 10 menos había estado complicando las cosas y librando una guerra bastante larga. Fue reemplazado por Tetoeco, el astrónomo jefe de la magia celestial, pero parece que ya no está aquí. No importaba, pues su consejero personal y líder de todo lo mágico, Lord Mazdamundi, el mago sacerdote Slan vivo más poderoso del mundo, había llegado de Exoatl para ser su guía. Siempre y cuando no robara ningún artefacto mágico ni realizara la gran purificación de nuevo. Acomodándose en su trono, miró a su alrededor y vio que probablemente todos los que habían llegado estaban allí. El límite de tiempo se acercaba, ya que la teletransportación podría haberlos llevado a diferentes partes del templo. Encontrar el camino había sido un problema común. Contando 1-5. Se quedó perplejo y negó con la cabeza sonriendo, encontrando aquel que cazaba sin ser visto.
Siendo un camaleón naranja o eslizón, esta definición mundial de él sería. Sosteniendo la cerbatana dorada de Petoe, se rió entre dientes de que los hombres lagarto a veces tienen juegos de palabras como nombres. Tiene orbes verdes alrededor de su cuerpo junto con suministros de caza que lleva consigo. Probablemente se lo robó a un demonio, ya que se le considera la versión de Doom Slayer de los hombres lagarto. Habiéndose ganado ese título y trayendo de vuelta la subespecie perdida de eslizones camaleón. Oxiotl, el fantasma de Pawax, está aquí sentado haciendo su animación inactiva de revisar y volver a revisar sus armas y armamento. Se recostó, pues estos eran los mejores generales y amigos que podía tener. O al menos los disponibles en el juego tras la actualización. Quizás hubiera más, pero, como ocurre con todas las razas, algunas habían sido olvidadas. Así funciona el favoritismo de Games Workshop y su enfoque en el público objetivo al renovar la línea de modelos de los marines espaciales. Dejando eso de lado, intentó imaginar cómo serían los reyes con sus súbditos, con fines temáticos. Se había dedicado principalmente a vagar con Nakai para conquistar y desarrollar civilizaciones, como un aventurero viajero. Prefería hacer las cosas bien en lugar de andarse con rodeos con seguidores reales y política de delirios de grandeza. Así que más vale tarde que nunca, pensó. Les hizo una reverencia. Al ver que no respondían, recordó que no había asignado atajos de teclado a sus gestos. Viendo que el tiempo se agotaba, usó el comando de reconocimiento de voz en lugar de repasar las poses que había olvidado usar en sus PNJ. Kroq-Gar, inclínense. Los hombres lagartos se inclinaron. Excepto Mazdamundi, que descendió flotando en su silla. Asintió, pues los Slan ya se habían inclinado y sentado en sus sillas. Volviendo la mirada al reloj sobre sus ojos, reflexionó sobre cómo todo esto y el juego, después de tanto tiempo, terminaban con un suspiro. 23 horas 59 minutos y 56 segundos. Kroq-Gar, así que todo esto termina, ¿eh? Cerró los ojos y escuchó el tic-tac del reloj. Pensó que debería haber habido un evento para despedir a este mundo. 23 horas 59 minutos y 57 segundos. Quizás otro evento del fin de los tiempos, como la última vez, tanto en el juego como en el juego de mesa. 23 horas 59 minutos y 58 segundos. Aunque, en el primer evento, Archeon fue expulsado y derrotado por Gringor Ironide en una línea temporal, y en otra, fue derrotado al fracasar en las puertas de Kislev. 23 horas 59 minutos y 59 segundos. Eso fue divertido. Pero así como el mundo grita desafiante y ve amanecer un mundo libre, todo lo bueno tiene un final. 24 horas. 1 segundo. 2 segundos. Kroq-Gar, ¿espera? ¿Qué? Abrió los ojos y miró a su alrededor. Se dio cuenta de que seguía allí, en su trono de oro. Rápidamente miró a su alrededor y vio a Mazdamundi despertando, a Oxiotl levantando la cabeza y revisando su inventario de puntos de golpe, a Gorrock poniéndose de pie en su posición de guardia del templo, y a Nakai, quien miró a su alrededor un momento antes de hacer contacto visual con Kroq-Gar, notando que estaba entrando en pánico. Inclinó la cabeza hacia un lado. Nakai, ¿estás bien, señor? Kroq-Gar abrió mucho los ojos al darse cuenta de que sus PNJ se movían y le hablaban como si estuvieran vivos. Al mirar a su alrededor, vio que los demás habían dejado de hacer lo que estaban haciendo y lo observaban esperando que dijera algo. Kroq-Gar se encogió en su asiento, quedándose en blanco y necesitando más tiempo para pensar. Luego sacudió la cabeza y respiró por la nariz. Parece que le espera una aventura bastante intensa. Capítulo 1. Un nuevo comienzo, actualización. Kroq-Gar, lo siento, estaba teniendo una visión. Mentía descaradamente, pues eso habría sido mucho más fácil de explicar que decir que era un anciano transportado al cuerpo de Kroq-Gar. Nakai y Gorrock asintieron un momento y miraron a Mazdamundi, quien también estaba teniendo una visión mientras se sujetaba la cabeza. Mazdamundi, sí, yo también tengo una visión. Con un movimiento de su mano, desató magia en una luz azul que mostraba la ciudad en la cima de las montañas. Nubes que se movían a través de ella, representadas visualmente por bolsas de magia azul que aparecían y desaparecían. Mazdamundi abrió los ojos. Mazdamundi, ya no estamos en Lustia. Gorrock y Nakai se miraron con preocupación por haber sido transportados allí, a las montañas, tan lejos de casa. Kroq-Gar asintió, pensando que debía tomar las riendas de la conversación. Miró a Oxiotl, que se preparaba para explorar la zona. Kroq-Gar, Oxiotl, registra la zona para ver dónde estamos. Vio cómo Oxiotl desaparecía en un instante.
Giró la cabeza y observó la representación visual que se reducía, descubriendo que había 3 grandes áreas de llanuras abiertas y bosques, con una zona al sur que parecía un desierto. Crocar, ¿alguno de ustedes sabe dónde estamos? Gorrock y Nakai negaron con la cabeza mientras Mazdamundi usaba su magia para acceder a los sistemas de la ciudad, mientras los vientos mágicos fluían visiblemente a su alrededor. Los 2 menos hábiles en magia no pudieron responderle. Gorrock, no, mi señor, nunca había visto algo así. Nakai frunció el ceño y señaló el mapa que mostraba las llanuras con más edificios que aparecían en la representación visual de la zona. Nakai, por mis viajes alrededor del mundo, creo que podríamos estar en territorio del Imperio del Hombre, o bretoniano. Nakai se esforzaba por recordar si había visto esos castillos y bosques antes. Crocar estaba a punto de decir algo cuando Oxiotl habló. Oxiotl, estamos al sur del Paso del Fuego Negro y al norte de las tierras baldías. Nakai y Gorrock inclinaron la cabeza. Nakai, ¿cómo lo supiste tan rápido? Oxiotl sacó un mapa y se lo mostró a los 2 guerreros, quienes lo observaban sin tener ni idea de lo que decía. Oxiotl, caminar por el infierno y las junglas le enseña algunos trucos a un skink. Guardó el mapa mientras los otros 2 asentían, sin comprender lo que significaba. Crocar se tocó la sien pensando que los santuarios silenciosos podrían estar activos en esta ciudad. Hablando de eso, su capital es Teotia o Exotal. Tener una base en el sur de África, Lustria, Catay y Albenion podría ser difícil de controlar. Mazdamundi interrumpió su adivinación y respondió a los pensamientos de Crocar. Mazdamundi, nuestras casas en Lustria están intactas, pero... Mazdamundi miró a un lado mientras todos lo observaban, preguntándose qué intentaba decir. Luego miró a Crocar. Mazdamundi, han ocurrido algunos cambios en Lustria. A partir de ahora, esta ciudad se conocerá como Exotal, o Nueva Exotal, ya que mi ciudad sigue intacta. Los 2 hombres lagarto suspiraron aliviados de que sus casas estuvieran intactas. Ahora miraron a Mazdamundi, quien se recostó un momento observándolos. Mazdamundi, ¿cuál es nuestro próximo movimiento? Crocar. Todas las miradas se posaron en él mientras se ponía de pie. Mazdamundi rió entre dientes. Mazdamundi, después de todo, eres nuestro líder de facto. Nakai suspiró nervioso, frotándose la nuca, mientras Gorrock negaba con la cabeza. Ambos sabían que habían votado por Crocar como líder de los hombres lagarto. Era él o Oxiotl, pero este se retiró de las elecciones casi de inmediato, ya que estaba ocupado cazando en el Polo Sur. Crocar asintió y se puso de pie, dirigiéndose a la representación visual del mapa. Vio que aún faltaban algunos detalles, pues solo mostraba los edificios principales y no los asentamientos. Señaló el mapa para dar indicaciones. Crocar, Nakai, Oxiotl, registren la zona que nos rodea. Traigan algunos eslizones camaleón, y si es necesario, algunos voladores y Tic-Tac-Tú logró llegar hasta aquí. Nakai caminó pesadamente por el pasillo con su hacha de batalla en mano, dispuesto a hacer lo que mejor sabía hacer. Oxiotl se subió a él para averiguar si sus eslizones camaleón habían logrado llegar. Se giró hacia Gorrock, que permanecía firme. Crocar, haz un balance de nuestros regimientos en la ciudad. Puede que tengamos que luchar en todos los frentes otra vez, como la última vez. Gorrock golpeó su escudo con su maza y sonrió. Gorrock, si llega el caso, volveremos a construir muros con sus cuerpos. Gorrock soltó una risa depredadora, acompañada de nostalgia por haber construido muros con ratas junto a Nakai la última vez. ¡Qué fin de semana tan divertido! Crocar pensó que se estremecería ligeramente ante la sed de sangre que se avecinaba, pero por alguna razón, también se sentía emocionado. Sacudiéndose la cabeza, miró a Mazdamundi, que buscaba su maza cobra antes de encontrarla a un lado. Se rió entre dientes al ver que su maza, con forma de cobra encapuchada, seguía a su lado después de este extraño suceso. Sintió cómo giraba alrededor de su brazo antes de ponerse rígido como una masa. Le dio un par de golpes mientras lo sostenía en la mano. Crocar, intenta ver si la red geométrica sigue funcionando, y también reconecta con los Slan en Lustria. Ojalá no estemos solos en este mundo. Mazdamundi asintió y se teletransportó a las cámaras de meditación de los Slan para conectarse con los vientos de la magia. Pero, más importante aún, con la red geométrica para avisar a sus engendros que los defensores de los hombres lagarto están vivos y coleando. Dejó a Crocar solo, reflexionando sobre la situación. Caminaba de un lado a otro, dando vueltas, pensando dónde estaba mientras hablaba consigo mismo en voz alta. Crocar, bien, esto es lo que sé, estoy atrapado en este juego y soy Crocar,
el líder de todos los hombres lagarto y último defensor. Puede que esté en Warhammer 3 o en cualquier entrega de los juegos de Warhammer. Pero, por el contexto, puede que esté en el viejo mundo. Ahora aplaudió y respiró hondo, pensando que esto era como uno de sus animes japoneses. Crocar, lo que veo y soy es un anime donde un personaje es transportado al juego, y yo soy ese personaje. Chasqueó los dedos, recordando el género en el que se encontraba. Crocar, Isekai. Se tomó un momento para asimilarlo. Luego levantó los brazos, indicando que ya no tenía que vivir al día. Crocar, Yahoo, estoy en un juego. Bien, ahora esperaré el informe de Oxiotl con los exploradores. Oxiotl, hola, Crocar. Crocar, Ga. Crocar retrocedió de un salto al ver a Oxiotl aparecer de la nada. Se puso de pie con un mapa en la mano. Crocar se agarró el pecho por el susto y se sacudió el miedo, poniéndose de pie. Crocar, Oxiotl, supongo que tienes noticias que darme. Oxiotl, sí, mi señor, nuestros exploradores han informado de una aldea cercana. Crocar se rascó la barbilla. Una aldea tan cerca, tan temprano. Podría estar cerca y ser una buena zona para la conquista y para obtener información sobre su ubicación. Pero quizás deba tener en cuenta que Oxiotl tiene la costumbre de aparecer de la nada. Es casi como si se teletransportara. Crocar, ¿es así? Oxiotl asintió. Oxiotl, sí, mi señor, he llegado a una aldea humana cerca de las montañas, pero están a punto de ser atacados por jinetes. ¿Debería encargarme yo mismo? Solo había unos 30 hombres en ese momento. Crocar negó con la cabeza. Quería probar su nuevo cuerpo. Además de que los defensores saborearan la victoria en este nuevo mundo. Además, esto aceleraría las cosas, ya que somos los protectores de la aldea humana. Esperamos hacer aliados en lugar de enemigos tan pronto. Crocar, Oxiotl, ve a buscar a Nakai, Gorrock y a unos 80 guardias del templo para que se reúnan en la entrada de la nueva Exotl. Vamos a proteger esa aldea. Oxiotl asintió y salió de la habitación en lugar de teletransportarse. Crocar notó el cambio y suspiró. Crocar, ¿cuánto has oído? Oxiotl retuvo las manos y giró la cabeza. Oxiotl, suficiente, no te preocupes. Ya habríamos aprisionado tu cuerpo y matado tu mente. No nos decepciones. Desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Crocar suspiró mientras se acercaba a Grimlock, quien levantó la cabeza para que lo tocara con la boquilla. Intentaba calmarse tras la amenaza y la seguridad de que no lo matarían todavía, ya que querían ver qué hacía primero. Crocar, en retrospectiva, mi secreto sería descubierto casi de inmediato por un sapo que lee la mente y un eslizón que salió del mismísimo infierno. Henry, vamos, Nemu. Date prisa. Le gritó a su hermana, que intentaba seguirle el ritmo. Intentaba comprender cómo había sucedido todo aquello. Ocurrió tan rápido que, en un instante, los adultos estaban haciendo sus tareas diarias en la aldea mientras los niños jugaban afuera. Hasta que se encontraron con unos caballeros que parecían ser del imperio Re-Estice. Pensaron que el lugar iba a cambiar de manos de nuevo, hasta que otro hombre más corpulento lo apartó. Llevaba una armadura completamente negra y montaba un caballo que no se parecía a los que habían visto, pues era negro pero tenía ojos rojos. Esperaron a que los adultos se reunieran, preguntándose quiénes serían esos caballeros que acompañaban a aquel noble. Velius, mi nombre es Velius, un noble del reino de Re-Estice. Ríndanse ahora. Tenemos órdenes de matarlos, pero como soy un hombre misericordioso, les perdonaré la vida si pagan tributo. Los aldeanos se miraron entre sí. Vestida con ropas de lana y con el cabello recogido en una trenza, fue apartada de su tarea de atar la tela de lana. Caminó hacia adelante para ver qué sucedía. Recordaba lo ocurrido allí, pues estaba grabado en su memoria con gran nitidez. Vio a su padre un instante antes de que el líder hablara sobre la negociación del tributo. Líder de la aldea, señor, por favor, no podemos. Antes de que el caballero negro le cortara la cabeza con su espada, cercenando el cuello del líder. Todos quedaron atónitos al ver el cuerpo sin vida caer al suelo. Levantaron la vista y vieron a más caballeros con armadura negra, empuñando enormes hachas de guerra, junto a hombres con abrigos de piel, taparrabos y botas, marchando hacia adelante. Algunos, con casco y otros con barbas y cabelleras pobladas, golpeaban sus escudos y anunciaban sus gritos de guerra. Guerreros, gloria a los dioses. Mutilar, matar, quemar. Hora de la matanza. Todos gritaban, golpeando sus escudos y cargando hacia adelante para saquear y pillar a su antojo.
Los aldeanos estaban atónitos, apenas tuvieron tiempo de correr, cargar o huir, solo para ser abatidos en el acto. Henry estaba paralizada, viendo cómo su hogar era atacado y ardía a su alrededor mientras los merodeadores irrumpían en los edificios. Su padre se acercó a ella y la sacudió para sacarla de su estupor. «Padre, Henry, ve a buscar a tu hermana, a tu madre y a... Fue todo lo que pudo decir antes de que un merodeador le cortara la cabeza de un tajo, cayendo ambos al suelo. Henry levantó la vista y vio al merodeador sonriendo de oreja a oreja. En ese instante, reaccionó y corrió hacia la casa. Por suerte, él se quedó allí riendo, intentando zafarse del cuerpo de su hermana. Limpiándose la sangre de la cara, vio a una niña pequeña con cabello castaño rojizo y ojos marrones. Vestía ropa de lana y coletas, y al mirar hacia atrás vio a su hermana corriendo, demacrada y con la cara ensangrentada. Movía sus piernitas arriba y abajo, sentada en un tocón. Henry gritó presa del pánico. «Henry, Nemu, ¿sabes dónde está mamá?» Nemu ladeó la cabeza, preguntándose por qué estaba así, antes de responder. Nemu: «Oh, mamá está en la granja recogiendo verduras para que comamos». Tras darle otro mordisco a la manzana, Henry salió corriendo de la casa hacia la granja lo más rápido que pudo, pero llegó demasiado tarde. Logró llegar justo a tiempo para ver al mismo merodeador partirle la cabeza a su madre en dos, mientras otros soldados de Reestice la miraban con náuseas, disfrutando de la violencia. El merodeador se lamió los dientes para limpiarse la sangre y levantó la vista, encontrándose de nuevo con la misma chica, quien les dedicó una sonrisa sangrienta. Henry se dio la vuelta y corrió de regreso a la casa, agarrando a Nemu de la mano y adentrándose en el bosque con la esperanza de despistarlos. Al mirar hacia atrás, vio al mismo merodeador persiguiéndolos, seguido por dos soldados de Reestice. Henry tragó saliva, aterrorizada, y corrió con todas sus fuerzas, agarrando con fuerza la mano de Nemu. Jadeaba mientras ella intentaba seguirle el ritmo. «Nemu, hermana», jadeó. «¿Cuánto falta?» Henry miró hacia atrás y esbozó la mejor sonrisa falsa que pudo. «Henry, solo un poco más». Ambas siguieron corriendo, escuchando la risa del merodeador mientras las perseguía. De repente, Nemu tropezó con una roca. Henry se giró y la levantó, sin saber que los soldados las habían alcanzado y la habían acuchillado en la espalda. Gritó por el golpe, seguida por el merodeador, enfurecido por la carnicería. «Henry, Nemu, hermana, ¿estás bien?» Nemu gritó, esperando que Henry aún pudiera levantarse. Henry la abrazó con fuerza, protegiéndola del golpe, deseando ser su escudo una última vez antes del final. «Henry, tranquila, estaré bien. ¿Me puedes hacer un favor?», mintió, esperando que Nemu la perdonara en su próxima vida y haciendo su petición egoísta. «Nemu, ¿qué pasa?». Respiró hondo por la nariz mientras sentía los pasos del hombre que caminaba detrás de ella, levantando su hacha. «Henry, ¿puedes cerrar los ojos y taparte los oídos?». Nemu miró a Henry con lágrimas en los ojos, sabiendo que era el final. Pero al menos estaba con su hermana. Intentó hablar entre lágrimas, deseando ser fuerte por ella una última vez. «Nemu, de acuerdo». Se acurrucó en posición fetal, con los ojos cerrados y las manos sobre los oídos, con una última sonrisa. Henry cerró los ojos, abrazándola, esperando lo inevitable. Escuchó al merodeador reírse mientras los mataba. Después de un par de segundos, todo quedó en silencio cuando el merodeador dejó de reír. Solo se oía el gorgoteo de la sangre en su boca. Henry abrió los ojos y miró hacia atrás, viendo como una lanza dorada le atravesaba la boca. Intentó hablar, pero perdió el control de su cuerpo, soltó el hacha y cayó hacia atrás con un golpe seco. Ella miró hacia atrás para ver quién había lanzado la lanza y vio un lagarto gigante ligeramente encorvado con un guantelete dorado que emitía un zumbido luminoso en su brazo derecho. El hombre lagarto pasó junto a ella, arrebató la lanza al merodeador muerto y la hizo girar, sacudiendo la sangre corrompida del metal. Al oír el ruido de pasos y sentir la vibración en el suelo, miró hacia atrás y lo que vio la dejó atónita. Frente a ella se encontraba un lagarto blanco gigante que sostenía un escudo verde y una maza. Estaba flanqueado por un lagarto aún más grande, con más músculos y escamas de las que jamás había visto. Junto a él, un lagarto naranja mucho más pequeño, de su misma estatura, pero algo en él la inquietaba. Los ojos del lagarto se movían rápidamente hasta que finalmente la miró y asintió, pasando junto a ella con los otros tres, que le daban un amplio margen. Le seguían muchos más lagartos con cascos de cráneos de animales y bestias adornadas con ornamentos y oro con los que su aldea solo podía soñar. Tenían escamas azules,
pero en su lomo lucían amarillas bajo una columna vertebral roja. Empuñaban lanzas gigantes y escudos dorados, marchando al unísono hasta que unos 10 de ellos se detuvieron y le dieron la espalda, formando un círculo a su alrededor. Los 2 hombres lagarto que iban al frente se apartaron para que Kroq-Gar hablara con estos humanos. Los que seguían al merodeador presenciaron la escena, pero antes de que pudieran huir, fueron alcanzados en el cuello por dardos. Instintivamente, intentaron quitárselos, pero se quedaron rígidos y cayeron al suelo, inmóviles, pisoteados por los hombres lagarto que marchaban a la guerra para salvar la aldea. Dejaron a 10 de ellos atrás para que su líder hablara con los humanos antes de reincorporarse a la lucha. Kroq-Gar, bebe esto. Le entregó a Eni una botella de líquido rojo puro de su bolsa. Una poción curativa común en su juego. Quizás la única, ya que todos usan un mago de la vida para enfrentarse a grandes grupos de monstruos o para destruir el ejército rápidamente. Usó su mano orgánica, pues no se fiaba de usar su mano dorada, ya que podría estar demasiado caliente. Henry miró la poción que le entregaban mientras abrazaba con fuerza a su hermana, quien se secaba las lágrimas. Reprimiendo el dolor, intentó analizar si había visto esas pociones antes. Nunca antes había visto una poción roja, normalmente eran azules. Henry, sangre. Pensó en voz alta. Antes de sacudirse la idea y decirle al señor lagarto que no aceptaría la poción que le ofrecían. No quería ser descortés. Henry, bueno, si insiste, me la beberé por mí. Nemu la interrumpió agarrándola de la mano, desconfiando de ese extraño que repartía pociones. Recordó lo que sus padres les habían dicho sobre aceptar pociones extrañas de desconocidos en medio de la nada. Nemu, no lo hagas, Henry. Kroq-Gar frunció el ceño ante su negativa a aceptar su ayuda. Kroq-Gar, ¿por qué? Claro que no la aceptarán. Soy un hombre lagarto de 2,5 metros. Además, cuidado con los extraños, si sus padres les enseñaron bien. Aceptar esa superstición y esas advertencias le iba a costar mucho trabajo, sobre todo para superar sus rasgos escamosos. Contempló la idea de sonreír, ya que eso es lo que hacen los protagonistas de anime, pero eso solo mostraría sus dientes, pues los lagartos no se caracterizan por sus expresiones faciales sutiles. Optó por inclinarse y explicar con calma, paso a paso, qué hacía la poción. Kroq-Gar, esto no es sangre, es una poción curativa. Henry miró la poción y luego a Kroq-Gar, quien se arrodilló para ponerse a su altura. Respiró hondo, incapaz de negarse a su sinceridad. Tomó la poción y destapó la tapa. La olió un rato para comprobar si era sangre, pero no, olía a cerezas. Dio un sorbo para probarla, pero por alguna razón siguió bebiendo hasta la última gota. Jadeando, sintió que su cuerpo y sus entrañas se transformaban. La herida de su espalda se cerraba, dejando solo un trozo de tela cortada en lugar de una cicatriz. La revisó un poco y no sintió dolor. De hecho, se sentía mucho mejor. Kroq-Gar asintió. Kroq-Gar, supongo que el dolor ya pasó, ¿no? Henry asintió. Henry, sí. Kroq-Gar se puso de pie, y sin decir palabra, la mitad de la guardia del templo se giró hacia él, mientras que la otra mitad permaneció mirando hacia afuera para comprobar si algún intruso los atacaría. Tras un momento de disciplina, que avergonzaría a los elfos, señaló a los 2 guardias que estaban frente a ellos, separados por un guardia. Kroq-Gar, ustedes 2, guardias del templo. Los 2 señalados golpearon el suelo con las empuñaduras de sus armas para indicar que estaban firmes. Se mantuvieron erguidos, esperando órdenes. Kroq-Gar, protejan a estos 2 humanos y maten a cualquiera que le caiga bien el hombre de la armadura. Los guardias del templo volvieron a golpear sus armas. Los 8 marcharon en formación para unirse a los 70 guardias que avanzaban. Dichos 2 caminaron junto a Kroq-Gar, firmes y atentos, esperando a que su líder se marchara o dijera unas últimas palabras antes de partir. Kroq-Gar, estos 2 soldados te protegerán de cualquier daño, pero por si acaso, llévate estos también. Rebuscando en su bolsa, encontró sus cuernos de fiesta orcos, que usaba para invocar a algunos orcos alborotadores al campo de batalla. Desde los grots más pequeños hasta los jefes de guerra más grandes, dependiendo de la afinidad o el nivel orco. Solo logró atraer a los orcos negros a su bando, pero no al orco negro en sí. Un poco decepcionado, pero bueno, él mismo es un hombre lagarto, así que no es una gran pérdida. Tomó los cuernos, que eran colmillos de animales ahuecados con el símbolo orco grabado con chatarra en un lateral. Eran una calavera con puntas en la parte inferior y cuernos. Se los entregó a Henry, quien miró los 3 cuernos que tenía en sus manos. Kroq-Gar, si los tocas,
Aparecerá un pequeño ejército para obedecer tus órdenes. No dudes en usarlos si es necesario. Pensando que eso era todo lo que había que decir. Se marchó dejando a los dos guardias del templo para que flanquearan a las chicas y las protegieran como si fueran los Slan. Pero antes de que pudiera unirse al grupo, Henry le gritó. Henry, disculpe. Señor Lagarto. Kroq-Gar se detuvo un momento y miró hacia atrás, viendo la sonrisa de Henry. Henry, muchas gracias por salvarnos, le estaremos eternamente agradecidas. Hizo una reverencia, seguida por Nemu. Nemu, muchas gracias, señor. Kroq-Gar sonrió, aceptando las gracias. Kroq-Gar, de nada. Estaba a punto de darse la vuelta cuando Henry levantó la vista, dándose cuenta de que se iba, balbuceó antes de marcharse. Henry, espere. ¿Podría decirme el nombre de la persona que me salvó? Kroq-Gar se detuvo un paso y reflexionó un momento. Pensó que su reputación podría haberse convertido en una leyenda. O que este mundo podría haber olvidado quién era. Sonrió con suficiencia, pensando que el mundo recordaría al último defensor. Los primeros habitantes de este mundo y los últimos. Se giró, adoptando una pose imponente. Kroq-Gar, recordaréis el día en que los hombres lagarto vinieron a salvar vuestra aldea. Alzó su lanza hacia el cielo, haciéndola brillar como un sol radiante, y las chicas se taparon los ojos por un instante antes de ver a Kroq-Gar en todo su esplendor mientras alzaba la mano en el aire. Kroq-Gar, soy Kroq-Gar, el líder de los hombres lagarto y el último defensor. Disparó su rayo hacia el cielo, haciendo estallar un fuego artificial en lo alto, anunciando su llegada. No pensaba pasar desapercibido. Sacudiendo ligeramente la mano, miró a los guardias, que golpeaban el suelo con sus armas para desearle buena suerte a su líder. Asintió, dejando a las chicas, que lo observaban con asombro, mientras desaparecía de la vista. Tras avanzar un poco, trotando ligeramente, logró alcanzar a las tropas que permanecían inmóviles. Instintivamente, Kroq-Gar le abrió paso para llegar hasta los tres líderes que se encontraban al frente de las tropas. Estos también le abrieron paso para que Kroq-Gar pudiera observar. Vio guerreros con abrigos de piel y taparrabos, jinetes de aspecto desconocido pero innegablemente humanos, pero se topó con un grupo de guerreros que le hicieron hervir la sangre. Guerreros con armadura negra, blandiendo grandes hachas a dos manos, con calaveras decorando sus sombreras y una variedad aleatoria de púas en los extremos de su armadura. Sintiendo el código genético de los antiguos guiándolo, no dio órdenes, pues no había necesidad de que cada hombre lagarto portara un instinto, un deseo de luchar contra los odiados enemigos del caos. Fue el primero en cargar, seguido por los demás, encontrándose con una variedad de caballeros acorazados, merodeadores y humanos con armadura, alzando sus armas para ser los primeros en derramar sangre. Los humanos no tendrían oportunidad, ya que el líder fue empalado en el cuello y lanzado por los aires mientras los demás eran apartados a golpes de maza y hacha, arrojándolos al suelo y desbaratando la carga. Esto permitió que el otro guardia del templo cargara contra los humanos y comenzara a atacar. Oxiotl se batía en duelo con un guerrero del caos que le lanzó un hachazo, creyendo tener la velocidad y precisión necesarias para acabar con él. Pero gracias a sus décadas de experiencia, Oxiotl descubrió que el guerrero era lento y torpe. Le arrebató la espada del cinturón y se la clavó en la rodilla, dejándolo arrodillado por el golpe. Estaba a punto de atacar de nuevo cuando fue golpeado bajo la axila, quedando incapacitado por completo en el brazo derecho. Con el golpe final, Oxiotl se movió rápidamente hacia atrás, agarrando la cabeza del guerrero del caos con ambas manos y retorciéndole el cuello, matándolo al instante. El guardia del templo blandió su alabarda, obligando al guerrero del caos a esquivarla, pero esto solo sirvió para que el guerrero la hiciera tropezar con la cola y le clavara la alabarda en la espalda, matándolo al instante. Otro guerrero cargó, pero intentó bloquear el golpe del guardia levantando el manillar. Sin embargo, el guardia lo atrapó y se lo arrebató de la mano, lanzándolo por los aires con el siguiente ataque. Kroq-Gar derribó a 3 merodeadores de un solo golpe, alcanzando a un guerrero del caos que cargaba contra él. Este bloqueó el ataque y aprovechó el impulso para hacerlo tropezar, inmovilizándolo con la empuñadura de su lanza y rematándolo con una lanza en el cuello. Al mirar a su alrededor, notó que la guardia del templo se desempeñaba bastante bien. Incluso partieron a un caballo y a su jinete en dos de un solo golpe, sintiendo una punzada de sangre fría que los enloquecía en semejante cacería. Al atrapar a un guerrero del caos que retrocedía tras ser golpeado, extendió su mano mecánica y le aplastó el cráneo, casco incluido. Gorrok caminaba en busca de los generales enemigos, ya que estos merodeadores eran demasiado débiles para amenazar la cohesión de la unidad.
Apartó a algunos merodeadores y empaló a un caballo y a su jinete con su escudo. Al encontrar más oponentes con armadura, sonrió mientras repeleba la carga de un guerrero, lo apartaba de un golpe y finalmente, le destrozaba la cabeza hasta el torso. Al golpearlo, notó que Naki hacía lo mismo con Oxiotl a lomos. Le dio unos golpecitos en la espalda y señaló, viendo a un merodeador siendo llevado por un humano con un guerrero del caos manteniendo la línea. Se asustó al ver a Naki apuntándole y cortándole la garganta. Miró a su alrededor y notó que los líderes de los hombres más débiles del sur discutían entre sí sobre si cargar o retirarse. Respiró hondo y se resignó a ir al Valhalla, cargando hacia adelante, alzando su hacha en alto con la esperanza de derribar a uno de ellos. Nakai, en respuesta, extendió la mano, pero Oxiotl la avanzó. Luego, con un lanzamiento, Oxiotl fue lanzado hacia un asta de bandera junto al guerrero, quien se giró y fue pateado hacia atrás. Naki saludó al aire y apuntó a los dos líderes, lanzándoles una lluvia de dardos que cayeron al suelo junto con sus caballos. Nakai dejó que blandiera su hacha de batalla usando al guerrero del caos como munición y lo golpeó, impactando a los dos guerreros que se retiraban, quienes cayeron muertos uno sobre el otro. Oxiotl aterrizó y se acercó a Nakai para felicitarlo por el trabajo bien hecho. Gorrok y Krokkar lo siguieron, dejando a las tropas que habían acabado con el resto. Antes de que oyeran el estruendo de las armaduras corriendo frente a ellos, los caballos que los acompañaban rodearon a los cuatro mientras se preparaban para la batalla. Uno de los guardias del templo estaba a punto de unirse, pero el mayor alzó su arma, bloqueando el paso. El guardia retrocedió y se irguió, optando por observar una actuación mucho más espectacular. Sus líderes se saludaban con un gesto y, en perfecta sincronización, atacaban con tajos, golpes y disparos a las fuerzas que se aproximaban. Krokkar y Gorrok esquivaban los golpes de Nakai, golpeando al enemigo que venía por detrás y destrozando las cabezas y las corazas de los que estaban al frente. Ninguno de los guerreros sabía lo que sucedía mientras cargaban. Incluso los que iban a caballo, por un instante cargaron y al siguiente desaparecieron, pues los cuatro líderes se convirtieron en una mancha borrosa de golpes y puñetazos que dejaron al último guerrero paralizado por el miedo. Los tres alzaron sus armas y las estrellaron contra el suelo, dejando solo sus armaduras destrozadas. El guerrero del caos que lideraba intentó levantarse, pero se desplomó de rodillas, un golpe en las costillas con una maza lo habría matado al instante. Pero, gracias a la bendición de los dioses oscuros, logró sobrevivir y alzó la vista, encontrando a sus guerreros y a sus empleadores muertos a su alrededor. Cara a cara con Krokkar, que le apartaba la mano del rostro. Apretando los dientes, le gritó un último desafío, pero fue sordo, pues el poder del sol le impactó en la cara, decapitándolo y dejando solo un muñón carbonizado. El cuerpo cayó muerto, y con eso, la batalla había terminado. Tras la batalla, la guardia del templo regresó después de apilar los cadáveres de humanos y guerreros del caos en una hoguera. Arrastraron a algunos de los humanos que aún seguían con vida de vuelta a sus templos para procesarlos e interrogarlos. Dejaron a los líderes de los hombres lagarto registrar la aldea de humanos escondidos bajo montones de escombros y casas. Los escoltaron hasta un punto seguro designado en uno de los edificios de la zona. Dejaron a Krokkar solo con sus pensamientos. No se unió al rescate porque necesitaba un momento para reflexionar. Los demás entendían mejor a Oxiotl, ya que era una especie de marginado. Caminar por el infierno conllevaba su gloria y el estigma de temer ser corrompido por el caos. Pensaba que tendría que hablar con ellos y escanear su memoria para demostrarles que no estaba corrompido por el caos. Más importante aún, por un instante se sintió como otra persona mientras luchaba. Claro que había participado en combates cuerpo a cuerpo en el juego antes. Pero nada se comparaba con la realidad. Sentía que era realmente Krokkar, el último defensor de los hombres lagarto. Alzó la cabeza hacia el cielo y respiró hondo. Era extraño lo real y frío que se sentía este mundo. Incluso después de que la sangre y el fuego llenaran el aire. Sintió emoción, una oleada, pero sobre todo un instinto que se desvaneció al cabo de unos instantes. Luego olfateó el aire, pues el hedor a magia le resultaba algo familiar. Debían ser sus instintos, pues abrió los ojos de nuevo y vio dos figuras flotando sobre él. Empuñando su arma y moviendo la mano que sostenía el guantelete, esperaba que lo atacaran, pero en cambio, descendieron flotando frente a él. No percibió hostilidad alguna, pero sí el familiar hedor a magia e influencia demoníaca de su compañero. Los analizó y esperó a que hablaran. Descubrió que el hechicero vestía grandes túnicas negras con detalles morados y ribetes dorados. Llevaba una máscara que le recordaba a los arlequines, pero con un diseño más propio de un oni, sin los dientes afilados.
con orbes rojos sobre sus hombros y hombreras de hueso bastante grandes con parte del metal colgando. A su lado estaba la guerrera que apestaba a influencia demoníaca, con cuernos reales en la cabeza, vestida con una armadura de acero y color púrpura oscuro que la cubría de pies a cabeza. Su diseño era bastante funcional, ya que sin la coraza se podría pensar que era un hombre, pero no. Esta soldado era una mujer, como lo delataban su postura y su armadura, ligeramente más delgada que la de cualquier hombre. Pero él no cometería el error de creer que su estatura la hacía menos letal, pues podía sentir la intención asesina que emanaba de ella, con su capa ondeando a su espalda. Tras esperar un rato a que los líderes se unieran a la conversación, el hechicero les habló. Ainz, hola, mi nombre es Ainz Oalgaun. Es un placer conocerlos. Capítulo 2. Conocer gente nueva, parte 1. Actualizado. Ainz y su compañero observaban cómo continuaba la batalla. Al principio, Ainz había llegado para cumplir la promesa de su viejo amigo Touchme. No sabía si realmente conocía su verdadero nombre, pero eso no importaba. Encontrar a alguien como él, pero ¿cuáles serían sus verdaderas intenciones? Se preguntaba. ¿Estaría allí para conquistar? ¿Qué tan cerca estaría de su hogar? No podía estar lejos. Kroq-Gar hacía lo mismo. Ambos reflexionaban tras intercambiar saludos y descubrieron que el demonio a su lado se llamaba Albedo. Los miraba a todos con desprecio, como suelen hacer los de su especie. Ambos grupos guardaron silencio durante unos segundos, como si estuvieran jugando una partida de ajedrez mental, intentando obtener la mayor cantidad de información posible. Los dos se miraban fijamente, como en una partida de ajedrez mental, pero cada uno movió su peón una vez y se quedó en blanco, sin saber cómo empezar la conversación. Llevaban allí aproximadamente una hora cuando uno de los recién nombrados jefes de aldea se acercó jadeando tras haber estado a punto de ser decapitado y miró a los dos grupos sin dirigirse la palabra. Jefe, disculpen, señores, ¿por qué han venido? Los dos echaron un vistazo al jefe, al igual que sus segundos, y volvieron a su duelo de miradas. Ainz y Kroq-Gar tamborileaban con los dedos en su juego mental de pechos antes de que Ainz se levantara de la silla y se marchara, dejando a Kroq-Gar el honor de hablar, pues él había salvado la aldea. Kroq-Gar asintió y se giró hacia el jefe, con aspecto algo desaliñado y algunas heridas que no le importaban. Kroq-Gar, he venido a esta aldea porque mis exploradores han avistado a unos asaltantes que vienen a saquear la tierra. No me quedaré de brazos cruzados mientras su aldea se convierte en otra marca de conquista. Los aldeanos reunidos alrededor de los dos grupos se miraron y asintieron, satisfechos con su respuesta de acudir en su ayuda. Todos miraron al gigante que avanzó para dirigirse a sí mismo. Ainz, yo tampoco podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo asesinaban a gente inocente, llámenlo obligación moral. Kroq-Gar miró a Ainz mientras él hacía lo mismo. Kroq-Gar encontró verdad en sus palabras, pero cuando surgió la expresión obligación moral, intuyó que estaba cumpliendo una promesa. Ainz, a su vez, analizó las palabras de Kroq-Gar, pues también decía la verdad. ¿Pero por qué usar marcas de conquista en lugar de un saqueo? Ambos se quedaron perplejos. Cada uno guardaba sus secretos. Ainz decidió tomar la iniciativa. Ainz, tranquilos, esta aldea está bajo mi protección, ya no tienen por qué tener miedo. Kroq-Gar arqueó una ceja, pues era él quien hacía el trabajo, pero parecía sincero. Ainz se acercó a los aldeanos extendiendo las manos para tranquilizarlos, pero su imponente tamaño y la presencia de un desconocido que se proclamaba su salvador los asustaron por un momento. Retrocedieron, temiendo que se tratara de una conspiración, al igual que los imperios de Re-Estate y Baramut. Ainz estaba a punto de decir algo, pero Kroq-Gar alzó su guantelete metálico, activando los efectos revitalizantes de un motor solar portátil. Un cristal amarillo, bendecido y cristalizado por los vientos de la magia, los vio regresar a sus ojos y pieles. Se sentían más enérgicos, pero sus heridas persistían. Al menos no tendrían que cojear de regreso a casa, y todos se volvieron hacia Kroq-Gar, quien guardó el motor solar. Kroq-Gar, tranquilos, amigos, no les deseamos ningún mal. Ambos deseamos que esta aldea esté a salvo bajo nuestro cuidado. Yo hice mi parte y le dejo la otra a él. Los aldeanos prestaron atención a sus palabras y se percataron de que este hombre lagarto, los hombres lagarto los habían ayudado a deshacerse de los asaltantes que atacaban la aldea. Si él confiaba en él, ellos también debían hacerlo. Ambos sonreían y se disponían a retirar los escombros y a curar a los heridos. Kroq-Gar y Ainz se miraron un instante. Ainz comprendió que era su turno de proteger la aldea junto con Kroq-Gar, quien disponía de algunos artefactos mágicos.
Se rascó la barbilla mientras observaba al jefe hablar sobre cómo debían discutir las cosas en su cabaña. Ainz asintió, murmurando para sí mismo antes de seguir a los demás. Ainz, me he encontrado con una persona interesante tan pronto. Kroq-Gar, Ainz, Gorrock y Albedo estaban en la cabaña del jefe. Albedo no parecía impresionado, pues aquello era una choza que parecía un granero y que ya empañaba la imagen del señor Momonga. Los otros tres simplemente pensaron que, tratándose de una aldea tan pequeña, era de esperar. Además, este lugar había sido atacado, así que si existía un sitio adecuado para una cabaña de jefe, sería uno de los primeros en ser incendiados. Como lo demostraban los heridos y los curanderos que descansaban sobre el heno al fondo de la cabaña. Ainz fue el primero en hablar, tras haber inventado una historia de antemano. Ainz, soy un ermitaño del bosque, ajeno al mundo exterior. Llevo bastante tiempo alejado de esto, y mi compañero y yo anhelamos conocer este país y los vecinos. Eso será suficiente compensación. El jefe asintió satisfecho con la respuesta, pero Kroq-Gar no. Sabía que había ciertas discrepancias con ser simplemente un ermitaño del bosque. Normalmente, se parecían más a brujos y maestros cerveceros, como las brujas de Kislev. Incluso su tamaño, junto con su compañero vestido con armadura pura, implicaba que debían estar cerca de las montañas o tener una ciudad subterránea próxima. Pero aprovechando la ignorancia del jefe sobre el mundo exterior, asintió ante la explicación. Jefe, muy bien, ¿y usted, señor Kroq-Gar? ¿Podemos ayudarle en algo? Kroq-Gar asintió y dio un paso al frente, con la mirada fija en los otros dos para analizar sus palabras. Intentaba decir lo justo sin revelar nada. Kroq-Gar, somos solo un grupo de viajeros errantes. Parece que nos hemos alejado mucho de casa y no conocemos este paisaje. ¿Podrías darnos un plano de la zona? El jefe asintió, indicando que los grupos de aventureros errantes habían existido en el pasado. Mientras tanto, Ainz analizaba sus palabras. Un grupo errante lejos de casa podría ser algo común entre los hombres lagarto, pero por su vestimenta y el manejo de sus armas, debían haber desembarcado o asentado cerca de allí. Además, su marcha y maniobras de combate estaban demasiado uniformadas y entrenadas para ser un grupo de viajeros común. Normalmente, seres de este tamaño tendrían caballos o caravanas de equipaje, pero no parecían llevar ninguno. El jefe rebuscó entre sus pertenencias, encontró un mapa que podría estar desactualizado y lo dejó en el suelo. Jefe, bueno, este lugar está entre dos imperios. El de la derecha es el Imperio Baraos, los que nos atacaron con armadura azul y metálica. El de la izquierda es el Reino Reestice, que nos controla durante esta temporada. Los cuatro asintieron, escuchando la explicación y dándose cuenta de que podrían estar en la frontera de dos grandes imperios que entran en guerra cada temporada. Podría tratarse de una de las escaramuzas. Entonces notaron que el jefe señalaba hacia el sur. Jefe, al sur se encuentra la teocracia Slane, la supuesta protectora de la humanidad, pero, Apretando los dedos un instante, le preocupaba que los supuestos saqueadores del norte hubieran logrado entrar en la frontera sin oposición. Los cuatro lo intuyeron y sospecharon que podría ser obra suya o que los saqueadores habían eludido a las patrullas, pero eso parecía poco probable. Jefe, esto es todo lo que sé, por supuesto, pero si se dirigen a la capital cercana, Errantel, podrían obtener más información de su gremio de aventureros. Ainz y Kroq-Gar asintieron, señalando su siguiente posible lugar para recabar información. Ambos compartían la misma idea. Ainz y Kroq-Gar, parece que aquí también hay aventureros. Tras recopilar la información, Kroq-Gar y Nakai se mantuvieron al margen mientras los aldeanos enterraban y lloraban a sus muertos. Gorrock andaba por ahí con Oxiotl, inspeccionando otras aldeas que habían sido atacadas. Ainz y Albedo lo espiaban. Bueno, uno de ellos, Ainz, observaba la forma en que los aldeanos lloraban. Kroq-Gar murmuró algo al respecto. La tensión latente estaba creciendo y podría desembocar en una pelea en un futuro próximo. Pero bastaba de eso, pues vio a la joven a la que había salvado antes llorando sola frente a 4 tumbas. Con la intención de desmentir el engaño un día más, se preparó para recibir a Henry, quien se percató de la presencia de Kroq-Gar y se acercó a él. Henry, gracias, señor, gracias. Apenas susurró, aún afligida por la pérdida, pues ella y Nemu eran las únicas que quedaban en este mundo. Kroq-Gar asintió. Conocía bien a las viudas y a los únicos supervivientes que experimentaban este tipo de melancolía. Esperó a que se marchara, pero notó que Henry mantuvo la cabeza baja un rato y luego se abalanzó sobre él en un abrazo. Kroq-Gar se sorprendió un poco, pero no le extrañó.
Le devolvió el abrazo mientras ella lo abrazaba con fuerza. Ambos dejaron que el momento transcurriera con naturalidad. Sus sentidos captaron que Albedo se movía inquieta, sin interés en el gesto, pero notó que Ainz los observaba. No mostró desinterés, a diferencia de los demás de su especie, simplemente los observaba. Henry lo soltó, frotándose los ojos, y le agradeció a Crocar una última vez antes de dirigirse a Nemu, quien también estaba afligida, para darle un abrazo. Crocar se giró y vio cómo Ainz y Albedo se alejaban de allí. Esto dejó a Crocar y Nakai charlando un rato sobre ellos. Nakai, Crocar, esos dos. Miró a su alrededor y olfateó el aire para ver si alguien los escuchaba, luego bajó la cabeza para susurrar. Pero Crocar se le adelantó. Crocar, sí, lo sé. Yo también lo presentí. Nakai asintió y acercó su hacha a su mano. Nakai, ¿deberíamos pelear antes? Crocar negó con la cabeza. Crocar, ahora mismo está atada con correa, demoníaca pero aún sin rastro de caos. Que Oxiot le envíe a algunos de sus camaleones, los mejores de los mejores, para vigilar sus movimientos. Deja a otros en la aldea por si acaso. Luego, rascándose la barbilla, miró a lo lejos, pensando en que este hechicero Lich era diferente a los reyes funerarios o a cualquier otro nigromante. Tenía un poco más de autonomía y algunos incluso querían amigos, si sus suposiciones eran correctas. Crocar, me preocupa más este hechicero, Ainz o Algaun. Nakai resopló. Nakai, ¿de qué te preocupas? Su invocación será un retraso, pero ganarás cuando te enfrentes a él. Crocar pensó un momento. Sí, repasar su experiencia destruyendo criaturas no muertas que controlan esqueletos suele ser la mejor opción, pero parecían tener una cantidad infinita de magia a su disposición. Pero algo en él, incluso sus manos, estaban llenas de anillos en lugar de uno solo como los demás hechiceros. Negó con la cabeza. Crocar, puede que sea cierto, pero es más poderoso que cualquiera de nuestros hechiceros vampíricos que hemos matado. Señaló sus manos para que Nakai lo viera mejor. Crocar, tiene más anillos en los dedos que cualquiera de nuestros hechiceros, uno de ellos podría ocultar su magia, y otro podría devolverle la vida si no se los quitan. Nakai asintió, recordando rumores sobre cierto vampiro que había regresado tras ser asesinado. También había espías y otros individuos electos que querían esconderse de miradas indiscretas. Nakai, sí. ¿Deberíamos ir a buscar a Mazdamundi? Crocar negó con la cabeza. Crocar, no, por el momento no es como los demás. Vigílalo. Nakai dejó de susurrar y se alejó del funeral multitudinario, buscando a alguno de los camaleones de Oxiotl merodeando por allí, o que se internara en el bosque para regresar a los templos. Por suerte, logró encontrar a los eslizones más adentro del bosque para hablar con ellos. Crocar miró a su alrededor y vio a Ainz y Albedo observándolo desde otra parte de la colina. Ambos le dedicaron una última mirada antes de que Crocar se marchara para vigilar las aldeas y esperar el regreso de Oxiotl y Gorrock. Los dejó a los dos discutiendo sobre sus interesantes invitados. Albedo, ¿qué opina, mi señor? Ocultan más de lo que aparentan. Ainz asintió. Ainz, sí, igual que nosotros. Se dirigió a Albedo, quien levantó la vista. Ainz, debemos suponer que tienen la misma idea que nosotros. Necesitamos más información antes de actuar. Asegúrate de que se implementen las contramedidas. Albedo asintió. Albedo, entendido, mi señor. Se dirigió a un lugar más apartado para enviar un mensaje, dejando a Ainz solo para reflexionar sobre los recién llegados, pensando que solo había venido a ajustar cuentas con Touchme. Y sin embargo, encontró a alguien mucho más de lo que aparentaba. Cubierto de oro y escamas azules. Incluso su brazo le mostraba que no se trataba de un simple regalo de un reino. Pero había demasiadas cosas que desconocía, sintiendo una opresión en el pecho. Mirando a lo lejos, pensó por un momento en que debía ser la figura principal de este nuevo mundo y que muchos contaban con él. Ainz, me siento completamente perdido aquí. Crocar observaba a los aldeanos que reparaban los edificios en las afueras, principalmente para mantenerse ocupado mientras esperaba noticias de sus amigos. Buscó a Ainz o a Albedo con la mirada, pero no los vio por ninguna parte. Luego, miró hacia el camino y notó que algunas figuras emergían de entre la maleza. Entrecerrando los ojos, se dio cuenta de que eran los caballos. Gracias a su nueva visión, logró divisar objetos lejanos. Al alzar la vista, vio a Oxiotl sentado en el tejado antes de desaparecer, asintió y salió corriendo en busca del jefe de la aldea. Lo encontraron rodeado de otros aldeanos que evaluaban los daños. Crocar,
Jefe, parece que se avecinan problemas. El jefe actuó de inmediato y miró a Crocar mientras los demás aldeanos iban a buscar sus armas improvisadas. Jefe, ¿en serio? ¿Qué quieres decir? Crocar explicó mientras buscaba a Ainz y Albedo. Crocar, un grupo de caballeros a caballo se acerca a esta aldea rápidamente. El jefe espetó que la aldea había sido atacada de nuevo. Jefe, maldita sea, esto no pinta bien. Ainz y Albedo se acercaron tras haber terminado sus informes para Nazarik, destinados a reforzar la agencia de espionaje y antiespionaje. Ainz, jefe de la aldea, ¿sucede algo? El jefe levantó la vista rápidamente hacia los dos, agradecido de que estuvieran allí. Jefe, señor Ainz, gracias a Dios. El señor Crocar me acaba de informar que más caballeros se dirigen a la aldea a toda velocidad. Ainz, fingiendo ignorancia, ya había enviado a algunos demonios de las sombras a explorar el terreno en busca de algo más. Pero no percibió nada más que la llegada de los jinetes a la aldea. Ainz, ¿es cierto? Señor Crocar, ¿es verdad? Crocar asintió. Crocar, por supuesto, ¿acaso me tomas por mentiroso? Crocar se mostró algo evasivo, tratando de adivinar su reacción. Nakai, que había logrado alcanzar la retaguardia, corrió hacia adelante, apretando su hacha contra la mano y señalando con el pulgar su garganta, en dirección a Ainz por no confiar en la palabra de su señor. Albedo gruñó a Nakai por amenazar a su amado, desenvainó su alabarda y la clavó en el suelo. Ambos se miraron fijamente, como dos depredadores de la jungla invadiendo su territorio de caza. Ainz y Crocar, sin embargo, se miraron fijamente, intentando descifrar al otro. Ainz se quedó un poco desconcertado, pues solo quería asegurarse de que la información fuera correcta. No estaba allí para más juegos mentales. Desechó la pregunta. Ainz, no es eso, solo quería asegurarme. Tranquilos, nosotros nos encargaremos de la situación. Ambos miraron a sus segundos y calmaron la situación. Los dos los miraron antes de gruñir y dirigirse a las afueras del pueblo. El jefe y algunos aldeanos lo siguieron para esperar a los caballeros que se acercaban. No tardaron en llegar. Abriendo paso a su líder, un hombre más musculoso de unos 30 años. Su piel bronceada, con arrugas visibles, delataba a un guerrero curtido en 1000 batallas. Vestía armadura de acero y cinturones rojos decorativos alrededor del pecho y los pantalones. Llevaba guantes y protectores de brazos de acero, pantalones de caña baja y botas rojas oscuras hasta las rodillas. Bajó la mirada mientras los demás lo veían, cabello negro corto y bien recortado, y ojos negros tan afilados como espadas. Se dirigió a la multitud reunida. Gazef, soy el jefe guerrero real del reino de Re-Estice, Gazef Stroganov. El rey me ha ordenado dar caza a los caballeros que han estado atacando las aldeas vecinas, a vuestro pueblo. El jefe inclinó la cabeza. Jefe, gracias, general Gazef. Gazef miró a los cuatro, dándose cuenta de que no eran de allí. Estaban demasiado al sur para los hombres lagarto y seres de estatura alta y metálica. Les hizo sus preguntas. Gazef, ¿sois vosotros el jefe de esta aldea? ¿Quiénes son estos dos que están a tu lado? El hombre parece peculiar. El jefe señaló a los dos. Jefe, estos dos salvaron. Antes de ser interrumpido por Ainz, quien se presentó. Ainz, no te preocupes por eso ahora. Crocar se puso de pie y se llevó la mano al pecho. Crocar, en efecto, mi nombre es Crocar, un guerrero lagarto de muy lejos de aquí. Crocar le cedió el paso a Ainz para que tomara la iniciativa. Ainz, soy Ainz O'Algaun, un placer conocerlo, general. Soy un simple mago que se topó con este pueblo mientras era saqueado por esos caballeros. Gazef, ¿qué? Gazef dijo mientras bajaba de su caballo y se paraba frente a los dos. Gazef, esta gente se habría perdido sin ustedes dos. Gracias, señor Ainz y señor Crocar. Ambos estaban a punto de aceptar las gracias de Gazef cuando un caballero se acercó gritando algo. Caballero, general. Un soldado se acercó a Gazef por detrás, erguido, y le dio su informe. Caballero, hemos avistado un gran ejército de origen desconocido. Están rodeando la aldea mientras hablamos. Los humanos se quedaron boquiabiertos, mientras que los no humanos no se sorprendieron. Nakai se lamía los dientes al ver a sus enemigos, como Albedo hacía bajo su casco. Mientras tanto, Ainz y Crocar reflexionaban. Ainz, ¿más? ¿Pero Crocar detuvo a la fuerza de asalto? Crocar, así que la fuerza de asalto era carne de cañón, eso explica cómo estuvieron tan cerca, pero parece que es hora de que se retire.
dirigiéndose a Ainz. Crockgar, creo que es tu turno, Ainz. Ainz, jefe, Gazef, ¿eh? Los tres dijeron al unísono. Crockgar se dio cuenta de que estaba siendo algo descortés al marcharse y explicó. Crockgar, soy un viajero de corazón, hay más amenazas que requieren mi ayuda y no puedo abandonarlas. Mirando a Ainz, quien le devolvió la mirada. Crockgar, no habría hecho esto en el último momento, pero creo que puedes encargarte de ello, si puedes, claro. El jefe y Gazef parpadearon sorprendidos, pero Ainz sabía la verdadera razón. Le habían lanzado un desafío. Ainz, tienes razón, la aldea estará a salvo, no te preocupes, yo la protegeré. Gazef asintió, al igual que el jefe, sin percatarse del indirecto y el desafío que se le había lanzado. Gazef, muy bien, te deseo la mejor de las suertes. Crockgar, igualmente. Crockgar asintió y miró a Ainz, quien le devolvió la mirada. Crockgar, quizás podamos encontrarnos de nuevo algún día, en mejores circunstancias. Ainz resopló, intentando añadir un pequeño comentario sarcástico. Ainz, quizás. Agradecería lo que consideras un hogar en un lugar tan lejano. Ambos rieron entre dientes. Se estrecharon la mano y se marcharon para reunirse con sus segundos, quienes se fueron a presumir comparando sus armas y armaduras. Incluso se lanzaron pullas sobre el número de bajas que habían conseguido. Crockgar, Nakai, es hora de irnos. Crockgar miró a su alrededor, sosteniendo su hacha. Nakai, claro, mi amor. Crockgar, ejem. Crockgar interrumpió, pues necesitaba que esto fuera un secreto. Nakai, quiero decir, muy bien. Tras una última mirada a Albedo, que sonreía bajo su casco, Nakai se llevó el pulgar a la garganta antes de que Ainz la detuviera. Nakai soltó una risita y siguió a Crockgar fuera de la aldea, adentrándose en el bosque. Nakai, con su habilidad para teletransportarse por la jungla simplemente caminando y pensando en cualquier lugar que visitara, pensó que se llamaba paseo por el bosque o jungla errante. Fuera lo que fuese, estaban en casa. Bueno, al pie de la casa, ya que tenían que subir los numerosos escalones y el sendero de montaña, que ya estaba cubierto por sacerdotes skink que se habían encargado de ocultar el lugar. Sin ganas de subir hasta arriba, Nakai dio un paso al frente y, en un instante, ambos se teletransportaron a una habitación donde vivía el más mortal de ellos. Al mirar a su alrededor, encontró la plataforma de teletransporte con el símbolo de un rostro humano, dibujado de forma tosca. Llevaba un casco y esperaba que las puertas de piedra se abrieran, revelando una habitación dorada con doncellas y mayordomos alineados en filas ordenadas, haciendo una reverencia al regreso de sus amos. Pero, más importante aún, vio a dos figuras a las que consideraba sus amigos. Uno era un hombre con un elegante traje de mayordomo, desgastado por los años, pero tan capaz de luchar como los demás, a pesar de tener solo 3 mechones de pelo en la parte superior de la cabeza y el resto bien peinado en la nuca, con bigote. La otra era una mujer, mitad dragón, como lo demostraban su cola negra y roja y las alas que le cruzaban el estómago. Vestía elegantemente como una doncella, con gafas y un peinado dracónico, pero con un rostro bastante humano. Ambos hicieron una reverencia, como correspondía a su deber como mayordomo y doncella de la finca. Alfred, Olivia, mi señor, bienvenido de nuevo. Crockgar, Alfred, Olivia. Se rió entre dientes y los abrazó a ambos, quienes le devolvieron el abrazo. Se rieron un rato. Crockgar, pensé que estaban en otro lugar. Rompió la risa mientras ellos sonreían. Alfred, nosotros también lo creíamos, pero logramos llegar al teletransportador a tiempo. Olivia se limpió las gafas y se las guardó. Olivia, en efecto, nos faltan algunos empleados, ya que están en los niveles inferiores del templo durmiendo como los Slan. Nos llevará un tiempo recuperarnos por completo. Crockgar asintió mientras Nakai salía del teletransportador, abanicado por los mayordomos y con bebidas de las criadas. Crockgar miró a Nakai mientras bebía con una pajita. Crockgar, Nakai, lo hiciste bien. Nakai bebió de un trago mientras miraba hacia atrás. Nakai, solo hice lo que me ordenaste, mi señor, que no es mucho. Pensando en que sus órdenes eran básicamente ir allí y asesinar. Crockgar soltó una risita. Crockgar, y lo hiciste admirablemente. Dirígete a los templos inferiores para ver si tu presencia puede despertar a los eslizones. Nakai asintió y se fue, buscando algunas sirvientas y mayordomos para que lo montaran por comodidad. Crockgar negó con la cabeza, pensando que los humanos eran un poco eslizones. Ignoró que las sirvientas y los mayordomos no protestaban, sino que querían montar un cocodrilo gigante como si fueran eslizones. Se giró hacia ellos.
Crockgar, ahora bien, Alfred, Olivia, ¿tienen algo que reportar? Alfred asintió, dispuesto a dar su informe primero. Alfred, por supuesto, mi señor, me han informado que Skektek ha creado una nueva forma de transporte. Olivia tomó un cristal de su blusa y lo acercó a su ojo. Olivia, y Urtin ha creado un nuevo tipo de cristal. Crockgar se rascó la barbilla. Crockgar, Ya veo. Lo revisaré más tarde. Mientras tanto, intenta reunir a todos. Estamos al otro lado del mundo y puede que solo tengamos la mitad de lo que solemos tener. Intenta revisar el inventario y activar los niveles superior e inferior de nuevo Exoatl. Los dos hicieron una reverencia y salieron de la habitación de las sirvientas, dejando a Crockgar solo con sus cosas. Más importante aún, regresar a la sala del teletransportador para teletransportarse a donde estaba Mazdamundi. Lo vio sentado, meditando sobre los vientos de la magia. Se sentó a su lado y se relajó, intentando recordar las lecciones que le habían enseñado. O simplemente haciendo clic en el árbol de habilidades. Cerró los ojos y abrió su mente para ver a través de los ojos de los eslizones camaleón. Observó cómo Ainz discutía planes de batalla con Gazef. Crockgar, veamos de qué eres capaz, Ainz o Algaun. A través de los ojos del explorador, vio algo intrigante para Crockgar. Ainz intercambió lugares con Gazef, quien estaba a punto de morir por una espada angelical. Finalmente llegó la parte interesante. Vio a Aina resistir los golpes de dos ángeles que parecían cruces blancas con armadura y alas angelicales en la espalda. Se dio cuenta de que estas invocaciones no eran de Waramed y que un hechizo de fuego infernal las había enviado para derrotar a un ángel gigante. Resistió un hechizo que parecía ser un ataque aún más poderoso del ángel más grande. Observó que Albedo enloqueció al ver a su propio señor arañado tras experimentar la euforia del verdadero dolor. Sonrió con suficiencia, pensando que habría seres más poderosos que estos hechiceros menores. Tras esa pequeña discusión, el gran ángel fue destruido por un agujero negro, y el cielo iluminado por la luna se hizo añicos. Poniendo los ojos en blanco, pensó que aquel supuesto grupo angelical había presenciado lo que se consideraría un poderoso hechizo demoníaco. Finalmente, se percató de que su suposición de que era un lich se confirmaba cuando anunció su presencia y se quitó la máscara, dejando que Albedo los eliminara como quisiera. Crockgar asintió, pensando que ya era suficiente, y abrió los ojos. Crockgar, Ainz o Algaun, un lich anciano y un hechicero muy poderoso, seguro que nos volveremos a encontrar muy pronto. Se levantó y caminó sobre la hierba, sintiendo el aire fresco junto al estanque, donde unos skinks movían bloques de hielo y leña para las hogueras. Miró a Mazdamundi, que abrió los ojos. Crockgar, ¿qué opinas de Ainz? Mazdamundi se incorporó en su silla mientras flotaba. Mazdamundi, sin probar, pero tiene potencial. Crockgar asintió y vio que Mazdamundi estaba en la plataforma de teletransporte mirándolo. Crockgar, ¿y yo? Mazdamundi se quedó suspendido un momento, reflexionando un instante. Luego sonrió con suficiencia. Mazdamundi, un poco de sangre caliente, pero suficiente. Se teletransportó fuera de la vista de Crockgar. Suspiró mientras se frotaba la cabeza. Al menos no lo iban a matar directamente. Subió a la plataforma de teletransporte y se teletransportó al pasillo de pilares de piedra y tejidos dorados colgados por lagartos. El lugar parecía desolador, con solo pasillos marrones. Caminó por los pasillos con la esperanza de encontrar a los investigadores que lo ayudarían en su nuevo mundo. Entró en una habitación donde vio animales pequeños y medianos a través de cristales transparentes, algunos con la parte superior abierta para que pudieran alimentarse. También había aves y animales grandes en sus jaulas correspondientes a un lado. Junto a mesas y herramientas, había interruptores y equipos científicos sobre las mesas. Finalmente, paredes repletas de diagramas y bocetos que detallaban numerosas criaturas y cristales, con notas al margen y posibles experimentos escritos. Caminando por la habitación y alimentando a los lagartos con insectos de un cuenco colocado a un lado, escuchó una voz familiar. Skektek, emperador, le agradezco su presencia. Crockgar se giró y vio un pájaro encorvado con túnicas verdes que cubrían su cuerpo, junto con herramientas de alquimista sujetas a él. Una gran cresta triangular colgaba sobre su cuerpo, semejante a alas. Con sus manos naranjas juntas, mirando a su emperador con su ojo mecánico y normal, Crockgar sonrió, colocando el último insecto en los prismáticos. Crockgar, a Skektek, Alfred me ha dicho que tienes algo que mostrarme. Skektek asintió y señaló detrás de él. Skektek, sí, mi emperador, sígueme.
Kroq-Gar siguió a Skektek hacia la plataforma de teletransporte junto al pasillo, al lado del balneario. Ambos subieron a la plataforma y se teletransportaron a la entrada de una habitación de tamaño mediano, con eslizones entrando y saliendo por una puerta cercana. Al cruzar la habitación, entraron en una sala enorme llena de bestias y dinosaurios, atendidos por eslizones, desde gigantescos carnosaurios hasta pequeños y fríos. Caminaron un rato, pasando junto a las numerosas bestias, y entraron en una habitación junto al recinto de los animales, una gran sala llena de equipo y herramientas conocida como la Sala de Ingeniería Skektek. Allí se creaban vehículos utilizando metal, bestias y magia para construir y mejorar las reservas de animales existentes. Al mirar alrededor, encontraron muchos de los supuestos vehículos en fase de planificación, pero uno que destacaba era un vehículo cubierto con una gran manta. Skektek se frotó las manos y se acercó a la manta. Skektek, mi emperador, lo que está a punto de ver revolucionará el transporte. Guardó un momento de silencio para crear expectación. Skektek, mi emperador, le entrego el carruaje. Tomó el extremo de la manta y la extendió sobre el gran vehículo, revelando un carruaje gigante construido por artesanos Skink con un diseño más orgánico, adornado con detalles dorados. Tenía 2 ruedas delanteras y una grande trasera. Kroq-Gar dio un paso al frente, observando y analizando sus características. Kroq-Gar, esto parece interesante. Se llevó la mano a la barbilla. Skektek asintió y examinó las características del carruaje. Skektek, sí, mi emperador. Gracias a mis estudios sobre los Armalik, descubrí que pueden usarse como ruedas, así que construí este carruaje. Dio unos golpecitos a las ruedas para despertar a los Armalik, o cochinillas gigantes, que se movieron un instante antes de alimentarse de hierba y volver a dormirse. Skektek, los carruajes tienen puertas laterales plegables. Abriendo la puerta hacia adelante y hacia atrás como una puerta normal. Skektek, a pesar del diseño, el carruaje es solo madera y piedra, no una criatura orgánica. Subió al carruaje, trasteó con las herramientas y tiró de una palanca. Con eso, las ruedas emitieron un zumbido y las criaturas despertaron, enrollándose en forma de bola, listas para partir. Skektek, los carruajes no necesitan conductor, ya que los Armanis saben a dónde ir. Solo tienes que tirar de una palanca, mi emperador. Kroq-Gar miró a Skektek con una sonrisa orgullosa. Kroq-Gar, lo has hecho bien, Skektek. Te has ganado el título de científico jefe. Riendo para sí mismo. Kroq-Gar, nunca dejas de sorprenderme. Skektek sonrió, se frotó la cabeza tímidamente y bajó del carruaje. Skektek, gracias, mi emperador. Kroq-Gar asintió y se marchó para hacer otra visita. Kroq-Gar, ahora debo ir a ver a tu otra mitad, Urti. Skektek hizo una reverencia mientras Kroq-Gar se dirigía a la plataforma de teletransporte, pasando junto al recinto de los animales. Skektek, entiendo, mi emperador. Continuaré mi investigación para ayudarle en lo que necesite. Kroq-Gar se giró y se despidió con la mano. Kroq-Gar, gracias, Skektek. De paso, intenta encontrar diferentes variantes de los vehículos. Skektek asintió y reflexionó sobre la capacidad de transporte de los carruajes o los animales que se necesitarían para estas supuestas variantes. Pero primero debía mejorar el diseño, ya que las puertas crujían y no le gustaba el sonido. Dicho esto, Kroq-Gar salió de la sala de ingeniería y se dirigió a la plataforma. Se teletransportó al pasillo y regresó a la habitación de Skektek. Al encontrar la puerta contigua, se abrió y entró en la habitación de Urti, conocido como el alquimista jefe de alquimia y pociones. Miró a su alrededor y encontró libros en el techo. Frascos llenos de diferentes tipos de animales y plantas esparcidos por la habitación. Algunos mapas y herramientas de alquimia dispuestos en filas ordenadas sobre las mesas. Caminando un poco, divisas a Urti, una criatura de 4 brazos con largo cabello blanco, un pañuelo en la cabeza y ropa sencilla de seda fina, acurrucado junto a una mesa leyendo un libro mientras con el otro brazo creaba un cristal. Te acercas a Urti, guardas el libro y el cristal, rodeas la mesa e haces una reverencia. Urti, señor Kroq-Gar, es un honor conocerle. Kroq-Gar, el honor es mío. Olivia me dijo que tienes algo que mostrarme. Urti, sí, mi señor, por favor, sígueme. Mientras sigues a Urti hacia una habitación vacía llena de cristales y maniquíes, algo llama tu atención sobre una mesa con cristales interesantes. Urti se acerca a la mesa, toma uno de los cristales y regresa junto a ti. Urti, señor Kroq-Gar, es un honor conocerle. Kroq-Gar asintió. Kroq-Gar, el honor es mío. Olivia dijo que tenía algo que mostrarme.
Urti señaló el pase del teletransportador en el pasillo cerca del balneario para usarlo de nuevo. Urti, sí, mi señor, por favor, sígame. Siguiendo a Urti, ambos fueron teletransportados a la entrada de las puertas. Abrió la puerta, revelando el campo de entrenamiento de Saurus y Skinks, donde se fabricaban armas de guerra. Pasaban el tiempo perfeccionando el lanzamiento de lanzas y el combate con escudo y lanza. Tras pasar junto a los Saurus, que se entrenaban en formación de marcha, entraron en una sala al final del pasillo, llena de cristales y maniquíes. Algunos habían sido tallados y sacados de la sala por Skinks y Kroxigors, que recogían los más grandes. Los guiaron hasta una mesa con un único cristal en el centro, sostenido por estructuras metálicas. Los demás estaban a un lado. Urtin se acercó a la mesa, tomó el cristal de la estructura metálica y regresó junto a Kroq-Gar. Urtin, he estudiado muchas propiedades del cristal. Con este conocimiento, creo que lograré modificarlo. Kroq-Gar, ¿modificar, dices? Kroq-Gar ladeó la cabeza. Urtin señaló un claro cerca de los maniquíes. Urti, sí, cambia, observa. Luego arrojó el cristal a los maniquíes cercanos, pero en lugar de romperse, el cristal comenzó a cambiar y transformarse. Creció y se movió usando sus dos protuberancias en crecimiento, y saltó desde ellas, convirtiéndose ahora en dos piernas enormes. Luego se concentró en agrandar su cuerpo y extendió sus brazos, y finalmente asomó su cabeza junto con un cristal gigante extendido sobre su espalda. Tras recibir una orden de Urti, quien solo señaló, se giró y balanceó su brazo un poco lento, pero lo compensó con fuerza, destrozando el primer maniquí de un solo golpe. Luego destrozó el segundo maniquí de un segundo golpe. Y remató golpeando el suelo con los puños, haciendo que los maniquíes cayeran al suelo. Se puso de pie, un poco encorvado por los cristales, mientras terminaba de cumplir las órdenes asignadas. Urti me miró. Urti, como puedes ver, con órdenes básicas puede atacar a cualquier cosa que considere una amenaza, además de realizar trabajos sencillos. Kroq-Gar se llevó la mano a la barbilla, pensando ya en algunas posibilidades para ayudar a los Kroxigors con el transporte. Kroq-Gar, ¿sí? Urti asintió. Urti, sí, mi señor, obedecerá cualquier orden. Siempre y cuando no te preocupe la velocidad. Ambos observaban cómo el golem avanzaba pesadamente, recibiendo la orden de volver a colocar los maniquíes en su sitio. Tenía algunos problemas, ya que los Kroxigors lo superaban en velocidad, pero los Skinks lo ayudaban entregándole los maniquíes rotos para que pudiera colocarlos. Kroq-Gar, ya veo, bien hecho. Urti, te has ganado con creces el título de jefe alquimista. Urti hizo una reverencia. Urti, me siento honrado, mi señor. Kroq-Gar miró a su alrededor y vio que los Skinks estaban creando sus propias versiones de golems, esculpiéndolos en los materiales y minerales circundantes. Luego, recogían los trozos más pequeños para usarlos más tarde, lo que le dio una idea a Kroq-Gar. Kroq-Gar, ahora debo irme. Urti, continúa con tu trabajo en estos golems e intenta encontrar una variante que utilice los cristales más pequeños. Señalando a los Skinks, Urti los siguió y notó que estos estaban electrocutando a los más pequeños, que flotaban un instante antes de volverse inertes. Anotando en sus cuadernos, se dio cuenta de que iban por buen camino, pero algo faltaba. Urti asintió, comprendiendo lo que Kroq-Gar intentaba decirle. Urti, lo haré, mi señor. Veré si puedo crear una variante más pequeña que vuele. Y con eso, Kroq-Gar dejó al alquimista para que continuara con su trabajo en el golem y sus variantes. Pasó junto a las salas de entrenamiento y entró en los salones dorados. Se abría paso, o más bien deambulaba, para familiarizarse de nuevo con su ciudad-templo. La vio casi intacta y logró entrar en el comedor, con sus mesas doradas, sillas de madera y candelabros dorados. Estaba repleto de eslizones, saurios y Kroxigores que devoraban su comida de carne, insectos y hojas. Tras dar una vuelta, notó que Nakai estaba desembarcando a los últimos sirvientes y mayordomos que habían llegado para servirles. No pudo hablar con Nakai, ya que estaba rodeado de eslizones y los sirvientes le agradecían el viaje. Decidió acercarse a uno de los mayordomos que se dirigía a ayudar en la cocina, pero se detuvo. Hizo una reverencia mientras Kroq-Gar se paraba frente a él. Mayordomo, Lord Kroq-Gar, es un honor conocerle. Kroq-Gar asintió, pero había algo que debía hacerse antes de que todo se calmara. Kroq-Gar, gracias, pero necesito que me hagas un favor. Mayordomo, lo que sea, mi señor, respondió el mayordomo. Kroq-Gar pensó un momento quién sería el más indicado para entregar el mensaje. Finalmente,
Encontró a los dos más adecuados para la tarea. Si bien podría haber encontrado a alguien mejor, se dirigían a la supuesta guarida de un poderoso hechicero y debían abrirse paso a la fuerza si la guerra estallaba pronto. Crocar, necesito que les digas a Skekra y Urgo que se reúnan conmigo en mi sala del trono. Tengo una misión para ellos. Mayordomo, así se hará, mi señor. El mayordomo respondió e hizo una reverencia, partiendo en busca de Skekra y Urgo. Mientras tanto, Crocar se dirigió a los mostradores de la cocina, haciendo fila mientras los camareros servían sus comidas. Esto también le dio tiempo para ver qué especialidades ofrecían. Crocar, Me pregunto si las salchichas con patatas fritas forman parte del menú. Crocar se sentó en la sala del trono después de comer salchichas y patatas fritas, esperando a Skekra y Urgo. Pensaba en la mejor manera de usar sus fuerzas y en los posibles problemas logísticos que pudieran surgir. Necesitaba expandirse rápidamente antes de que comenzara la guerra, pero no demasiado pronto, ya que tener las fuerzas dispersas y ser superadas en maniobras sería una sentencia de muerte. Pensaba en hablar con Mazdamundi y Oxiotl para ver si habían encontrado algo interesante. Sus pensamientos estaban confusos cuando los rápidos pasos se acercaron a las puertas. Se incorporó al abrirse las puertas y, en la entrada del trono, se encontraba Skekra, un pájaro o Skeksis, como se llamaba a su raza. Se apresuró hacia Crocar e hizo una reverencia. Skekra, estoy aquí, como me pediste. Crocar lo examinó de arriba abajo. Vestía túnicas con una cubierta roja sobre el pecho y un gran collar con forma de ojo. Mantenía juntos sus guantes rojos abiertos. Levantó la vista con una sonrisa. Tenía lo que parecía ser un gran clavo en la cabeza y 3 cortes pintados con bordes blancos. Un poco de pelo asomaba por su cuello y su ropa. Asintió una vez y notó que Urgo llegaba tarde, como de costumbre. Crocar, gracias, Skekra. ¿Dónde está Urgo? Escuché sus pasos lentos y perezosos mientras entraba por las puertas abiertas, que los guardias de la entrada cerraban. Urgo apareció lo más despacio posible, arrastrando los pies con su túnica y su moño. Se movía cada vez más despacio al notar que Skekra se impacientaba. Skekra, ¿puedes ir más despacio? No respondas. Después de un minuto, Urgo hizo una reverencia y alzó la vista, anunciando su presencia de la forma más lenta posible. Urgo, yo, estoy, aquí, mi señor. Habría arqueado una ceja. Si es que tiene. Quizás tenga cejas escamosas, pero mejor usaremos la terminología adecuada más adelante. Además, pensó que Urgo podría estar drogado con hierba de pipa otra vez. Lo ignoró. Crocar, ya veo. En fin, tengo una tarea para ambos. Skekra hizo una reverencia, con la intención de complacer a quien les había dado un hogar y darles la bienvenida a la nueva sociedad Skeksis. Skekra, ¿cuál es su orden, mi señor? Urgo, siendo Urgo, respondió lentamente, enfureciendo aún más a Skekra. Urgo, sí, ¿qué es? Crocar extendió la mano y recibió la copia física teletransportada mientras Mazdamundi le transmitía la información. Tras absorber y reorganizar sus pensamientos, Crocar se rascó la cabeza al ver que Mazdamundi quería poner en marcha el gran plan. Más tarde, pensó que aún necesitaban encontrar algunas plagas e interpretarlas, además de que los antiguos podrían no haber predicho esto y tendrían que improvisar. Al oír el murmullo de Mazdamundi en su cabeza, cortó la conexión. Crocar negó con la cabeza, sorprendido por la primera vez que leía la mente, y entregó el informe a los dos, quienes lo leyeron. Crocar, según los informes de Oxiotl y Mazdamundi, parece que han encontrado la tumba de Ainz o Al-Gaun. Observaron una imagen de ruinas y pilares rotos formando un círculo, con un mausoleo en el centro. Crocar, desde tierra, parecía que habían ocultado la tumba entre las colinas circundantes, una estrategia astuta, pero desde las alturas se podía divisar el lugar. Skekra, ¿vamos a hablar con este hechicero? Skekra preguntó, mirando una imagen de Ainz señalando hacia adelante con su mano esquelética. Crocar asintió. Crocar, sí, lo haréis. Quiero que os encargues de la guardia del templo, partiréis en cuanto estéis listos. Urgo estaba a punto de decir algo, pero Skekra se le adelantó, pues si le permitía hablar, estarían allí 5 minutos. Skekra, ¿y qué es lo que deseas que haga, mi señor? ¿Qué mensaje quieres que le lleve a este hechicero? Crocar lo pensó un momento. No quería iniciar una guerra tan pronto y deseaba saber más sobre él. Asintió, sabiendo qué decirles. Crocar, el hechicero se llama Ainz o Al-Gaun, un lich anciano, y me gustaría que le dijeras esto.
Gracias al carruaje inventado por Skektek, tanto Skekra como Urgo pudieron llegar a la tumba en cuestión de días. Hicieron algunas paradas para admirar las flores, para disgusto de Skekra, quien prefería el canto de los pájaros. Lo hizo en el bosque, devolviéndole la broma a Urgo. Cree que se reía disimuladamente mientras el guardia del templo se daba un chapuzón. Tras ese breve ejercicio, embarcaron con 20 guardias en total. Los guardias revisaban una y otra vez sus armaduras de oro y los cascos de hueso de dinosaurio que llevaban puestos. Golpeaban sus escudos con sus armas de acero forjado de la más alta calidad y bendecidas para derribar a cualquier enemigo más alto que ellos. Incluso sin la bendición, eran capaces de partir en dos a un simple guerrero del caos. Incluso podían aplastar la armadura si se sentían salvajes, pero gracias a la disciplina mantendrían la línea hasta el último hombre. Tenían una necesidad instintiva de proteger a aquellos a quienes les habían sido asignados con sus vidas. Llevaban huesos y amuletos decorados en sus cuerpos, largos taparrabos rojos y una coraza dorada con el símbolo del defensor. Normalmente, un saurio no necesita armadura, pues sus escamas son suficientes, pero la guerra que libran es larga y se requieren redundancias, además de estatus. El grupo descendió del carruaje, ya que se les ordenó mantenerse a cierta distancia. Solo 10 hombres los apoyaron. Una vez asignados los equipos, el carruaje avanzó hasta llegar a la entrada de la tumba. Skekra, al verlos allí, salió del carruaje. Se irritó cuando Urgo le recordó que fuera educado. Skekra, Ein Soal Gaun. Fuera de aquí. Queremos audiencia. El silencio se apoderó del grupo mientras el guardia del templo esperaba órdenes. Skekra miró a Urgo, quien fumaba su pipa mientras cerraba la puerta. Puso los ojos en blanco y ambos sintieron una oleada de magia que impregnaba el aire. Skekra, esta tumba es realmente poderosa. La olfateé un rato. Skekra, apesta a magia oscura, y mucha. Lord Krogar tenía razón, este traje de Ein Soal es realmente poderoso. Apoyando las manos en el suelo, sintió las leves vibraciones de esqueletos no muertos que se movían para prepararse para recibir al intruso. Skekra, qué amables. Antes de recoger 2 fuentes de poder que se dirigían hacia ellos, Skekra se puso de pie, sosteniendo su bastón en la mano, y se ajustó el inhibidor en la cabeza para parecer más dócil. Sonrió. Skekra, la ayuda está aquí para darnos la bienvenida. Esperó un momento mientras los poderes se acercaban. Finalmente, uno de ellos se reveló, un mayordomo parecido a Alfred, pero con un ribete dorado en los bordes, guantes y corbata grises. Le seguía un hombre de rostro cincelado, barba y cabello blancos, con un notable ojo morado, que se tocaba el pañuelo en el bolsillo derecho. A la derecha había una mujer mucho más baja. Pensó que su tamaño podría ser el de un eslizón. Un vestido negro con detalles rojos. Piel pálida y ojos rojos. El cabello recogido con un lazo rojo en la parte superior de la cabeza. Se notó que su busto era desproporcionado en comparación con el de las mujeres de su estatura. Pero sabía con certeza que la mujer que tenía delante era una vampira. Curiosamente, se veía mucho mejor que los vampiros que había matado. Se preguntó si tendría ajo a mano para cegarla si llegaba el momento de la pelea. Observando a la vampira, se tapó la boca y la miró fijamente con sus ojos rojos brillantes, intentando hechizarlo. Él la rechazó con un gesto de fastidio, poniendo los ojos en blanco. La sonrisa de la vampira se transformó inmediatamente en un ceño fruncido. Antes de que pudieran decir nada, el mayordomo se acercó para saludarlos. Sebas, saludos, extraños. Soy Sebas, un humilde servidor del gran señor Ainz. La vampira dejó de fruncir el ceño e hizo una reverencia ante aquel extraño hombre pájaro, volviendo a sonreír. Saitear, y yo soy Saitear Bloodfallen, devota guardiana de esta tumba. Mi amado señor Ainz os estaba esperando. Skekra ladeó la cabeza, como si ellos también los estuvieran esperando. Eran los primeros en llegar. A menos que este Ainz conociera los hechizos de adivinación. Pensando que era bastante poderoso y que tal vez necesitaría fusionarse con otro para escapar si las cosas se complicaban, esperó a que el mayordomo Sebas le explicara las condiciones. Sebas, si queréis una audiencia, mi señor solo permitirá la entrada a 4 de vosotros, el resto tendrá que esperar aquí fuera. Skekra asintió y habló mientras agitaba su bastón. Skekra, muy bien, me llevaré a 2 de los guardias conmigo. Sebas se ajustó la corbata al aceptar la condición. Sebas, bien, ahora, ¿puedo preguntaros vuestros nombres? Skekra se puso de pie,
sosteniendo su bastón en el suelo e inclinándose hacia un lado, señalando a un lado. Con la mano en la cadera, mirando a ninguna parte. Skekra, soy Skekra el hereje, miren mi maravilla. Sebas y Saitear observaron a esa extraña criatura mitad hombre, mitad pájaro, sin mostrar la menor gracia. Skekra miraba de un lado a otro, intentando mantener su pose, pero notó que no se dejaban llevar por su asombro. Saitear fue la primera en hablar, expresando sus pensamientos. Saitear, ¿Skekra? Eso suena estúpido. Sebas, muy bien, Skekra, aparte de tu pequeño ejército, ¿estás solo aquí? Sebas lo interrumpió, ignorando la mirada de reojo de Saitear al ser interrumpida. Skekra bajó la cabeza y suspiró, golpeando su bastón contra el suelo. Skekra, sí, estoy solo, muy solo. Entonces, su expresión triste se transformó repentinamente en una sonrisa. Skekra, pero también estoy conmigo mismo. Antes de que Sebas pudiera responder, con Saitear inclinando la cabeza, Skekra se giró hacia el carruaje y gritó. Skekra, Urgo, sal y saluda a nuestros anfitriones. Con eso, la puerta se abrió, revelando un bastón que salió del carruaje. Apartando las cortinas que cubrían la entrada, se reveló otra extraña criatura con forma de pájaro, pensó Saitear. Mientras tanto, Sebas notó que estaba más relajado y menos desaliñado que su contraparte. Parecía mucho más sabio de lo que aparentaba. Pero se le vio fumando una pipa mientras exhalaba. Tendría que confiscarla por el bien de los gemelos. Sebas supuso que era Urgo, ya que salió del carruaje lentamente, muy lentamente. Su lentitud irritaba a Saitear y Skekra. Skekra gimió ante su lentitud. Skekra, qué lento, místico, 4 brazos pero solo 2 piernas, y ninguno sirve para mucho. Salió del carruaje mientras 2 de los guardias del templo decidían tomar la otra salida y daban una vuelta. Skekra volvió a quejarse de su lentitud. Skekra, date prisa, vamos, no tenemos todo el día. Saitear le susurró a Sebas. Saitear, ¿qué es un místico? Sebas se encogió de hombros, sin tener ni idea de lo que significaba. Al oír a Skekra, señaló a los 2 con su bastón. Skekra, miren, tenemos anfitriones que desean una audiencia. Urgo habló despacio a propósito mientras avanzaba con la guardia del templo a sus flancos, intentando adaptarse a su velocidad, pero sin lograrlo. Urgo, él, busca, una, audiencia, ¿con nosotros? Skekra negó con la cabeza, irritado porque su otra mitad retrasaba el evento. Skekra, Ark, ¿por qué podrías presentarte? Urgo suspiró y asintió. Urgo, sí, yo. Skekra, sí. Skekra sabía a dónde iba esto mientras Urgo se acercaba a los 2. Urgo, soy. Skekra, aquí vamos. Skekra puso los ojos en blanco, se llevó las manos a la cabeza y tosió un poco mientras se dirigía a Saitear y Sebas, quienes observaban. Urgo, él. Skekra, ajá, dilo. Urgo, Guan. Skekra, vamos. Skekra se irritaba mientras alargaba la palabra vagabundo. Saitear también podría haber sentido la rabia, pero le divertía mucho verlos discutir. Le recordaba a cierto elfo de su hogar. Urgo, Skekra, dilo de una vez. Dilo ya. Tu nombre es Urgo, el vagabundo. Skekra gritó intentando que pronunciara la última sílaba mientras los demás confirmaban que era esa criatura. Urgo terminó la última sílaba. Urgo, Skekra, por fin. Skekra gimió al superar por fin esa parte y miró a Sebas, a quien no le importaba su discusión, mientras Saitear se reía un poco tapándose la boca. Sebas, muy bien, Skekra, Urgo, por favor, síganme a la gran tumba de Nazarik.